Bien, buenas tardes. Si supieran todo lo que ha habido hace unos minutos atrás para poder, para poder estar presentes en este webinar. Creo que se confabularon todos los sistemas, las personas, todo se confabuló para que esto estuviera precisamente en punto a la hora. Bien, bueno, si les contaron, de verdad que nos hemos reído, pero ya estamos acá. Bueno, vamos a hacer un webinar quizá un poco distinto. Vamos a tocar un tema que no quiero tocarlo como un tema romántico, seguridad, ser consciente, personas, seres humanos, qué sé yo, ¿no? Pero las personas que me acompañan y con muchas personas con las que hemos conversado en todo este largo camino que tenemos en el rubro, eh, siempre hemos conectado con ese punto, ¿no? La importancia de las personas en nuestro rubro, en la seguridad. No solamente seguridad, en realidad, a nivel de la organización, en cualquier función que desempeñen. Y aún así, hoy en día, con esta transformación, digamos, digital, con esta automatización, aún así es importante trabajar desde el punto de vista de la persona, pero no como hasta este momento hemos venido trabajando, donde en muchas ocasiones o muchas organizaciones no son parte de los activos, sino más bien son parte de los costos. Y hay que entender que la suma de las personas, de lo que puedan aportar dentro de una organización, van a ser organizaciones inteligentes y organizaciones eficientes, efectivas y que realmente y humanas, o sea, una seguridad mucho más humana. Quien nos va a acompañar, quienes nos han acompañado, que hemos conversado largo y tendido en esos días, bueno, primero voy a presentarlos, es Miguel Ángel Pereira. Él es CEO de Perman Group a nivel para Latinoamérica. Él nos va a tocar un tema súper interesante sobre el tema de concienciación y responsabilidad multilateral. Después, a quien recién he podido conocer, pero que hemos congeniado mucho y de verdad que, como dice, Dios los cría y ellos se juntan y hemos coincidido en muchos puntos y muchos aspectos con eso que estamos hablando de la seguridad basada en personas, es a Mercedes Escudero, que es actualmente la presidenta de CEPTEP en México y que ella viene trabajando hace mucho tiempo justamente el tema de seguridad humana. Ella va a contarles un poquito de los proyectos que están haciendo y esta sensibilidad que tiene en este trabajo que viene realizando ya buen tiempo. Y bueno, también contarles que ha sacado una revista sobre el tema, así que a todos los que nos acompañan el día de hoy van a tener la oportunidad de compartir o escribir para esta revista. Y bueno, y a David Lee, que nos conocemos hace, no sé, más de 10 años, no sé, 8, 10, ya ni sé, ya perdí la cuenta. Bueno, David es presidente del grupo Paladina, que ha salido mal, los Paladines, ¿no? Él es de México, es Miguel Ángel está en Argentina, Mercedes también está en México, pero bueno, David está en Estados Unidos, ha vivido hace mucho tiempo por allá, ¿no? Y él nos va a tocar un tema de responsabilidad social para la seguridad. Entonces, cada uno de ellos va a contar de sus propias experiencias, todo esto de lo que justamente hemos denominado este webinar de hoy, ¿no? Ser conscientes, una seguridad consciente, directivos conscientes, colaboradores conscientes. ¿Qué es esa toma de conciencia? ¿Qué es tomar conciencia? Por ahí vamos a ir conversando. Cada uno de ellos va a tener unos minutos para exponer lo que quieren presentar con los temas que les he comentado. Y después de esta rueda de presentaciones vamos a tener un conversatorio donde todos los que están acá presentes van a poder participar. Vamos a recibir las preguntas a través del chat y bueno, vamos a elegir las preguntas acordes a lo que estamos comentando y las vamos a ir respondiendo cualquiera de los panelistas que nos acompañan. Bueno, sin más preámbulos y agradeciendo a todos los que nos acompañan, tenemos más de 200 inscritos, seguramente tenemos a la llena en los próximos minutos. Y vamos a comenzar con Miguel Ángel y muchísimas gracias por acompañarnos, Miguel Ángel. Yo, adelante. Muchas gracias. Ay, acá soy yo, ni siquiera me presenté, pero bueno, al final cierro. Listo. Adelante, Miguel Ángel, muchas gracias. No, gracias a ustedes, gracias a CES LATAM por esta invitación. Gracias por tenernos presentes en un momento tan difícil de pandemia. Gracias por dejarnos comentar. Antes de empezar, me gustaría acompañar en el dolor
a los familiares y a los amigos de los compañeros hombres y mujeres de la seguridad que han fallecido durante esta pandemia. Decirles que estamos con ustedes hoy y por siempre estaremos agradecidos en ellos. También quería dar las gracias a los profesionales de la seguridad que se encuentran ahora, en este momento, en primera línea, de frente, de cara a cara con el COVID-19. Gracias por su valentía. Recordarnos entre todos que nadie es demasiado pequeño para hacer una diferencia contra esta pandemia. Nadie es demasiado pequeño para hacer una diferencia. Ignorar este mensaje es poner a otros, incluyendo a los seres más queridos, en riesgo. El mundo que conocimos posiblemente se ha agotado. La crisis del coronavirus nos da la opción de construir un mundo de seguridad nuevo. Y si alguien tiene que estar al frente de esta batalla, es el sector social de la seguridad. Hoy, para ser responsable de la seguridad patrimonial, es muy importante tener la mente abierta, franca, creativa, ser observador, practicar la escucha activa y elevar el nivel de conciencia de las personas que nos rodean. Pues la interrupción de la rutina, la ruptura de la rutina, es el mayor enemigo de la seguridad. Por ello, debemos lograr que los demás comprendan las consecuencias que tienen sus actos en esta nuestra primer tarea, la de educar en pandemia, educar sobre el autocuidado y sobre la solidaridad. En esta situación, marcada ya por un alto nivel de incertidumbre y con un alto riesgo estratégico para las empresas de la seguridad, el COVID-19 nos exige capacidades y madurez moral para poder frenar, contener o reducir la propagación del virus dentro de cada una de nuestras organizaciones. Esta vez no podemos estar huérfanos de ideas y la vida sigue como siguen las cosas que no tienen mucho sentido. Si de algo estamos seguros es que esta pandemia nos viene a recordar que las empresas son solo individuos y familias. Sin ellos, sin los individuos, sin las familias, no existen ni activos físicos ni activos intangibles. El COVID-19 dejó al mundo sin consumidores. Dejó al mundo sin consumidores, que se comprueba en la caída de las bolsas, en la masacre de los mercados financieros, en la destrucción del precio del petróleo y en la depreciación de todas las monedas a nivel mundial. Hoy más que nunca podemos decir que las empresas son las personas, son los individuos, son las familias. Me repito, hoy más que nunca se nota que la seguridad privada está en la línea de fuego del contagio directo, brindando servicios de protección a personas, sean estas públicas o empleados, porque son los únicos activos valorados. A las tareas habituales de los guardias de seguridad, de ahora en más, se nos agrega la tarea de ser vigilantes de normas sanitarias
subsecuentes a la pandemia. Los hombres y mujeres de la seguridad asumimos cuidar y educar a los ajenos, mientras que nos sentimos preocupados de volver a casa portando el virus y con el inmenso miedo de contagiar a nuestra familia. Está desencadenada en nosotros, esto desencadena en nosotros sentimientos psicológicos negativos y de frustración. Dos efectores que vamos a tener que tener muy en cuenta los directivos de la seguridad patrimonial. Sentimientos psicológicos negativos y frustración. ¿Cómo seguimos de acá en adelante? Una pregunta que nos hacemos todos. Si una secuela de coronavirus es la falta de olfato, los guardias que no huelan el butano, el propano, el amoníaco, deberán ser reubicados. Los guardias de seguridad en el perímetro exterior o dentro de las naves frigoríficas, tendremos que ofrecerles a ellos un mayor cuidado, porque donde la temperatura promedio es menor o hace más frío, aumenta el índice de afectación del COVID-19. Las empresas deben estar listas para otorgar barbijos, guantes de examinación, guardapolvos y demás elementos de seguridad al guardia. Pero esto hoy debe ser extensivo a la familia del guardia y a todo el entorno vivencial del hombre de seguridad. Siempre la seguridad patrimonial fue y serán los individuos, mujeres, hombres y familia. Los elementos de higiene también deben ser provistos por las empresas. Alcohol en gel, amonios cuaternarios, hipoclorito de sodio, tanto para su lugar de trabajo como para su casa, su hogar, su familia. Hoy, ya ahora, la pregunta es, ¿cuántos recipientes especiales para contención de patógenos hay en las guardias de seguridad? ¿Dónde se deben descargar los barbijos? ¿Dónde se deben descargar los tapabocas que hay que cambiar cada 2 horas, según la Organización Mundial de la Salud? ¿Dónde los arrojamos? ¿Hay elementos especiales de contención para estos patógenos? ¿Dónde arrojamos los guantes, los mamelucos, todos los materiales descartables? ¿En qué guardia de seguridad tenemos hoy ya dispuestos estos cestos, estos contenedores, estos recipientes especiales para descartar los barbijos y descartar los guantes de examinación? Además de esto, por supuesto, la ingeniería de la seguridad electrónica debe reinventarse e implantarse para fortalecer la tranquilidad del agente de seguridad. ¿Quién dictará las nuevas normas? ¿Quién dictará los nuevos procedimientos para que podamos realizar nuestro trabajo? Seremos entre todos, asociaciones, cámaras, empresas, empleados. Sobre la identificación y control de personas, ¿cómo lo haremos? La principal función del vigilante es identificar a las personas que ingresan, que entran en un edificio, como los visitantes, ya sean personas que pertenecen o no al establecimiento, que entran por primera vez o lo hacen asiduamente. ¿Cómo los identificamos? El visitante se quita el barbijo para tomarle la foto, entregan sus documentos plásticos de identidad que pueden estar contaminados por más de 4 horas
¿Qué hacemos con los clientes, con los proveedores, con los cobradores? Personas que solo vienen a una tarea concreta a la compañía y deben ser controlados hasta que terminen su función. ¿Los podemos acompañar? ¿Tomamos el mismo ascensor con ellos? ¿Podemos estar en contacto con los objetos que ellos dejarán? Lo mismo pasa con nuestros empleados. Se identificarán cuando entren para evitar que no ingresen personas desconocidas a la empresa. ¿Y cómo lo harán? ¿Los lectores de huella digital? No podemos usarlos. ¿Cómo vamos a andar colocando 6 dígitos en un lector de huella digital? Lectores de faciales con cierto tipo de tapabocas o con barbijos con pantallas, estos, hasta los más sofisticados, no nos dan gran certeza. La lectura facial, por cierto, era buena, pero hoy carece en algunos casos de sentido. La voz no es un identificativo porque el barbijo la deforma. El escaneo de temperatura corporal, sí, pero estamos habilitados a hacerlo. ¿Cómo se lleva a cabo un control de vehículos que entran y salen del edificio? ¿El guardia de seguridad puede reconocer algún rasgo de los conductores, de nuestros CEOs, con los tapabocas puestos? Entonces, se deben redactar protocolos y nuevas normas y asegurarnos que todo agente de seguridad las conozca y las haga cumplir. Protocolos y nuevas normas que respeten a las personas por sobre los activos físicos y los activos intangibles. Igual al costo humano que implica el coronavirus, hay que considerar en América Latina otras enfermedades endémicas existentes hoy, que son difíciles de controlar e incluso que producen la muerte. Aparte del coronavirus, tenemos que estar conscientes del dengue, de la fiebre amarilla, de la fiebre chikungunya, de la leishmaniasis, del Zika y de la enfermedad de Chagas. No olvidemos que el personal de seguridad debe estar cuidado, debe estar vacunado a tiempo, o si no debemos adoptar medidas de protección cuando la inmunización no está disponible, como en el caso del COVID-21. Las conclusiones son muy sencillas. Desde mi parte digo, desde la seguridad patrimonial, la práctica de la solidaridad le dará peso moral a la conciencia más profunda del bien común y a nuestro trabajo. Saber que todos juntos en esto y que nuestras acciones, por más privadas y aisladas que sean, van a beneficiar a otros. Pueden mitigar la angustia generalizada. Nuestras acciones pueden mitigar la angustia generalizada, causada solamente por el coronavirus. Como dice el proverbio, cuando una mano lava a la otra, ambas manos están limpias. Tomemos medidas preventivas, no solo porque estamos obligados a hacerlos hoy, sino también porque nos preocupamos por la seguridad y el bienestar de los demás. Nada tan simple como eso. Muchas gracias, muchas gracias. Espero que estén bien de salud ustedes, sus familiares, y seamos conscientes de que tenemos que reeducarnos en la seguridad patrimonial después de cada pandemia. Muchas gracias
Gracias por escucharme. Gracias, Milagros. Muchas gracias, Miguel Ángel. Vamos a conmover. Bueno, como les decía, vamos a hacer una exposición cada uno. Creo que hay muchas preguntas que cuando terminemos esta charla, los colegas que nos acompañan se van a hacer. Y bueno, las que podamos las vamos a responder. Vamos a seguir con David Lee. David, como ya les contaba, David nos acompaña desde México. Voy a regresar un poco para que, mientras voy pasándole la pantalla, él nos va a hablar de la responsabilidad social de la seguridad. Es importante esa responsabilidad con esa toma de conciencia ahora que estamos regresando nuevamente a nuestras labores después de lo que venimos, que todavía seguimos en esa coyuntura del COVID-19. Dame un segundo. Dame un segundito, David. Ok, ya, listo, David. Acepta la pantalla para que podamos verla. Como ven acá, David, ya ven mi pantalla, ¿verdad? Ya estamos en tu pantalla. Bueno, pues muy buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Tengan todos ustedes y muchas gracias al Centro de Estudios de Seguridad LATAM por la invitación para conversar respecto de un tema que pues para muchos es desconocido, para otros quizás sea algo nuevo, pero que en realidad es un tema que surgió a mediados del siglo pasado en Estados Unidos, cuando la gente precisamente comienza a darse cuenta, comienza a tener conciencia del impacto de las empresas en su entorno. La responsabilidad social empresarial o responsabilidad social corporativa, lejos de lo que muchos pueden considerar como una moda o incluso como un capricho de las empresas, es en realidad la obligación y el compromiso que todos, tanto las empresas como todas las personas, debemos asumir respecto de lo que hacemos y cómo lo hacemos. Si bien no hay una descripción consensuada de lo que es la responsabilidad social empresarial, a mí me gusta esta que les pongo por aquí, que es la integración voluntaria que llevan a cabo las empresas de las preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales, en sus relaciones con sus grupos de interés. Es decir, identifican esas preocupaciones sociales y medioambientales y las van a integrar dentro de sus operaciones comerciales. La responsabilidad social empresarial se basa básicamente en tres pilares fundamentales conocidos como triple bottom line. Un pilar económico: las empresas necesitan generar dinero, para eso nacieron, sus fines son fines de lucro. Un pilar social: tienen que contribuir al desarrollo de las personas, al desarrollo social. Y un tercer pilar, que es el pilar medioambiental: tienen que cuidar el planeta. Esto lo tienen que hacer con planificación estratégica, es decir, definiendo muy bien su misión, su visión, sus valores, y hacerlo planteando objetivos y metas con miras a alcanzar lo que se conoce como la sostenibilidad, que es hacer un uso racional de los recursos en el presente para poder garantizar a las generaciones venideras. Podríamos decir que el fin es la sostenibilidad y los medios van a ser entonces las acciones de responsabilidad empresarial que llevemos a cabo. ¿Quiénes son esos grupos de interés? Bueno, pues esos grupos de interés ya sea que son con los que se comunica y son las partes interesadas de la empresa, ya sea en su dimensión interna o externa, pues tenemos a los accionistas, las personas que invierten, los que se la rifan, los que están apostando en el negocio, los colaboradores, todas las personas que trabajan, que consultan, los consultores, en fin, todos los que trabajan para la empresa, los clientes, nuestros consumidores, nuestros compradores, los proveedores, con todos ellos los que suministran productos, servicios a nuestra empresa, la comunidad a la cual impactamos con el trabajo en la empresa en la que trabajemos o en la que tengamos operaciones, el gobierno bajo el cual estemos nosotros rigiendo esas operaciones y desde luego el medio ambiente. Con todos y cada uno de estos grupos de interés debemos de generar un círculo virtuoso que vaya generando esa espiral ascendente con fines de
poder generar una cadena de valor compartido. Tenemos que conocer sus expectativas de cada uno de ellos y rebasarlas en lo posible. Bueno, los beneficios de la responsabilidad social empresarial son muchos. Básicamente fortalece el recurso humano de la empresa, y eso, pues las personas, ¿no?, que trabajan en este tipo de organizaciones responsables, no me dejarán mentir, sienten un gran sentido de identidad y pertenencia, orgullo de trabajar en empresas que, lejos de nada más producir bienes y servicios, generan grandes, importantes beneficios. Fomentan el liderazgo organizacional, se vuelve una causa y entonces se quieren volver líderes en lo que hacen y en lo que es cambios que están provocando. Elevan la imagen y la reputación. Miren ustedes, los especialistas en responsabilidad social empresarial señalan que hoy por hoy poco más del 40% de la imagen y la reputación de una empresa ya no se debe tanto a sus gastos en publicidad, tanto como a sus inversiones en materia de responsabilidad social. Resulta, por ejemplo, muy emblemático el que más del 90% de las empresas listadas en la revista Fortune inviertan prácticamente el 50% de sus utilidades antes de impuestos en acciones de responsabilidad social. Entonces, para ver el impacto, ya quiero ver ahora, después del coronavirus, si van a poder seguir invirtiendo esto, pero hasta ahorita esos son los números, ¿no? Reducen los riesgos al desarrollar procesos eficientes. Con esa cadena de valor compartido que vamos llevando con todos, pues bueno, vamos haciendo esos procesos más eficientes. Y fomentamos, pues, la sustentabilidad, el tema medioambiental y el uso de esos recursos de una forma razonable. Y todo esto, pues, conforma una ventaja competitiva que todo mundo hoy por hoy quiere tener como empresa. Esto está dentro del estándar 26000 de ISO, y bueno, pues ustedes lo van a poder conocer y consultar esta guía, y verán, me va a dar mucho gusto que reconozcan que allí la seguridad juega un papel fundamental. Si abrimos ese lente, podemos observar que, ¿cuál es la iniciativa de seguridad de responsabilidad social más grande en el mundo? Bueno, pues es el Pacto Mundial de las Naciones. Es un pacto en el cual están inmersos más de 150 países, con más de 12,000 firmantes de empresas que hacen esto, tienen redes locales en más de 90 países, y ellos, a través de 10 principios que están agrupados en 4 áreas: derechos humanos, derechos laborales, medio ambiente y anticorrupción, llevan a las empresas a este tipo de procesos para contribuir a los objetivos del desarrollo sostenible, a todo esto que la ONU ha marcado como los objetivos del milenio y, bueno, la Agenda 2030. Esto es importante entenderlo porque cualquier cosa que hagamos va a tener realmente una aportación, una contribución a estos esfuerzos a nivel macro. Y de ahí, pues, vemos que las campañas de responsabilidad social empresarial que llevan las grandes empresas, ya sea de manera propia o alineadas con algunas ONGs, pues las llevan a cabo. Por ejemplo, en el caso, vemos aquí algo que todos conocemos, Colgate, ¿no? Todo el mundo, la blanca sonrisa, denle un dentífrico, una pasta de dientes. Bueno, pues algo que podía afectar a una sonrisa es una malformación en un menor, en este caso un labio leporino, y ellos contribuyen a pagar ese tipo de operaciones, y de esa manera se alinean con lo que es su cosa de negocio. Por ejemplo, aquí abajo a la izquierda, el cine. Uno va al cine, ¿a qué? Pues va a ver al cine, a ver la película. Bueno, ahí es la vista. Entonces, el cine hace acciones de responsabilidad social enfocados a proveer de antojos, de lentes o a operaciones de las personas. Todo esto que hacen estas empresas está bajo una nueva perspectiva de mercadotecnia que se conoce como marketing social. Entonces, es muy importante que todo lo que pensemos, en vez de estar pensando en otro tipo de cuestiones que se han venido manejando, y utilicemos ahora el marketing social. Ustedes me dirán, oye, David, pero esto es nada más para los grandes. Yo soy chiquito, yo tengo una empresa pequeña, es más, yo soy un simple consultor. Bueno, pues les traigo buenas noticias, porque esto también es para los chicos, esto es también para los chiquitos. Las personas, las pymes, las mini pymes pueden hacer acciones de responsabilidad social. Lo importante es que, como chicos, pensemos en grande, y eso es lo que tenemos que hacer, pensar en grande para poder generar y detonar esos cambios. Oye, pero necesito mucho dinero, yo no tengo dinero, y menos ahorita con esta situación. O yo no soy una ONG que esté recibiendo apoyos, si es que algunas ustedes después de esto van a recibir apoyos. Bueno, pues no necesitas tener ni mucho dinero ni ser una ONG. Lo que se necesita es tener una buena idea. Y una buena idea que la puedas llevar a cabo. Y para eso necesitas ser un emprendedor social.
¿Y qué es ser un emprendedor social? Bueno, pues es estas personas que resuelven problemas, que tienen ideas convincentes para cambiar cosas en el mundo y sobre todo importante, que las ponen en práctica. Es un agente que impulsa eso que se conoce como la destrucción creativa, que irrumpen, que son disruptivos, que van a romper paradigmas, que no les importa y van a llegar a un mercado con una buena idea para tener ese impacto. Y su trabajo se enmarca precisamente en la innovación social. Es importante que innovemos. Y bueno, tienen el propósito, el deseo, la motivación, la innovación, son obsesivos, son con mucha energía para poder generar ese efecto mariposa que hacen algo de un lado del mundo y puede impactar a todos del otro lado del mundo. Decía una maestra con la que tuve el gusto de estudiar, me decía, hay que tener en la mente dinamita, TNT, tienes que ser terco, necio y testarudo. Ay, Dios santo, y aquí ya algo pasó, y ya no puedo pasar a la que sigue, y ahí voy. Y ustedes me dirán, oye David, pero yo me dedico a la seguridad. ¿Qué tiene que ver conmigo la responsabilidad social? Y yo les diría, bueno, tiene que ver mucho si consideramos que el problema de la inseguridad es en mucho generado por la falta de responsabilidad que hemos tenido, ya sea como personas, como funcionarios, en fin, de todo lo que esté a nuestra mano como ciudadanos, de lo que me digan que tiene que ver con el tema de la inseguridad, corrupción, impunidad, desigualdad, la descomposición social. Algo no hemos hecho, algo no nos hemos ocupado en esta sociedad de hacer que las cosas están como están hoy. Y bueno, pues resulta ser que la seguridad pública, evidentemente, hoy está rebasada. Se lo hemos dejado todo a las policías y a las autoridades. No, de hecho, nos hemos alejado de la policía, la denostamos, no confiamos en ella, no la queremos. Hay que entender que jamás vamos a poder combatir al crimen organizado con una sociedad desorganizada. Digamos que los malos, como malos que son, aunque son minoría, son muy buenos. Y nosotros como buenos, que supuestamente somos, pues la verdad que aunque somos mayoría como buenos, estamos siendo muy malos. De ahí que ya debimos de haber trascendido, debemos de haber transitado hacia la seguridad ciudadana. Y no es ahora de que le vamos a hacer nosotros la chamba a la policía, que vamos a entrar allá al quite, no. Lo que tenemos que hacer es coproducir la seguridad, nos tenemos que involucrar, tenemos que participar, tenemos que indicarlos y tenemos que sumarnos. Hay una frase por ahí de Mark Goodman que me encantó que dice, la seguridad pública es demasiado importante para dejarla en manos de los profesionales. Es decir, esto, señores, ya no es un asunto de policías y ladrones, es un asunto de principios y valores. Aquí, y a donde me digan que estén ustedes en su país, no llegó ninguna nave extraterrestre cargada con delincuentes y se bajaron y se reprodujeron en todo su país. Están saliendo de todos y cada uno de nuestros hogares con niños y jóvenes a los cuales no les hemos inculcado ni principios ni valores, ni los hemos educado para salir a enfrentar un mundo adverso y ahora perverso, que por un lado los está victimizando y por el otro los está arrastrando a las redes delincuenciales. Y pues ahora sí que, como dicen por ahí, pues estamos como estamos porque somos como somos. De ahí que tenemos que trabajar de la mano para poder llegar a una última dimensión, a una última esfera, que es la de la seguridad humana, donde podamos vivir sin miedo, sin carencias, libres de tratos indignos. En ese sentido, les quiero compartir con mucho orgullo que en México, desde nuestra organización, desde el Grupo Paladín, logramos impulsar y cristalizar un estándar de competencia laboral, porque verán que la labor social también es digna de ser estandarizada. Y logramos crear, junto con un grupo de personas social y profesionales de la sociedad socialmente responsables, un estándar que se llama Gestión de las Estrategias de Seguridad y Convivencia Ciudadana, gracias al cual ya se están en México capacitando, evaluando y certificando personas bajo esto, pues para poder llevar a cabo este tipo de acciones de una forma correcta. No olviden que un estándar les dice qué, pero no les dice cómo, y ahí los especialistas es donde tienen que entrar, pues supuestamente, a hacer las cosas. Este estándar está libre, es público, quizá algunos los tengan únicamente que utilizar, otros lo tendrán que homologar, pero ahí está, y este para nosotros es un gran logro. Eso, señores,
que estamos viviendo para mí es un cambio paradigmático. Esta situación del coronavirus que está cobrando y seguramente cobrará muchas vidas y que pronostica un escenario catastrófico, no debemos de perder de vista que subyace todo un tema abajo, que es el de la inseguridad, que nos ha venido preocupando y que ha venido ocupando el trabajo de muchos de nosotros. Entonces, es algo que hoy está un problema de safety y el tema de security, por así decirlo, en sus dos áreas que les gusta mucho mencionarlas, ahí lo tenemos. Tenemos que ponernos a trabajar. Entonces, yo les digo, finalmente, que ahora que están ahí en el encerrón pensando qué van a hacer muchos de ustedes con sus negocios de seguridad, que lejos de estar pensando nada más en eso, piensen ahora en campañas y programas de prevención, ya sean propios, ya sean alineados con ONG o con empresas, pero que tengan y que estén basadas en estrategias de responsabilidad social. Hasta ahí dejaría esta primera participación. Muchas gracias, David. Bueno, que he tomado algunas notas, pero vamos a dejarlas para la siguiente parte. Más bien, invito a todos los colegas que nos están acompañando a ir dejando sus preguntas o en el chat para verlas en la segunda parte. Vamos a continuar con Mercedes. Sí, aquí estoy. Ya, bueno, quisiera regresar a mi pantalla, pero mejor vamos a pasar a la tuya de una vez. Sí, bueno, Mercedes nos acompaña desde México, que es la presidenta de CEPTED México, y como les decía, está trabajando mucho el tema de seguridad humana. Entonces, después, en la siguiente parte, vamos a conversar un poquito. Adelante. Listo. Ahí ya estamos viendo perfectamente tu pantalla. Gracias. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias, Milagros, por la invitación. Muy honrada por estar con David Lee, con Miguel, grandes pensadores, analistas teóricos sobre estas cuestiones. Y bueno, yo le quise poner aquí de título, que tomando el título de la charla de hoy, Seguridad Consciente para el Reencuentro Social. Hoy estamos pensando, y debemos pensar sobre todo, cada vez, al menos en México, nos están alargando este periodo y creo que a todos nos pasa igual en el mundo, en la cuarentena, ¿no? Que ya no son 40 días, sino se va incrementando este periodo de aislamiento social. Y nos tenemos que preparar para el reencuentro social. No podemos reencontrarnos más adelante en las mismas dinámicas ni en las mismas condiciones, como bien apuntaban quienes me antecedieron. Entonces, aquí tendríamos que reflexionar, y desde la experiencia de nosotros, donde lo estamos trabajando, es el derecho a la ciudad. Y este derecho es uso y derecho a la ciudad. ¿Qué aboga? Pues aboga este derecho de rescatar al hombre como elemento principal, ¿no? De ser el protagonista de la ciudad. Nuestro escenario es la ciudad. Entonces, este sentido de ciudad que creo que no hemos reflexionado todos, nos vamos al hablar de ciudad o de espacios públicos, no lo relacionamos el espacio público con la ciudad completa, donde caminamos, convivimos y hacemos todas nuestras relaciones sociales en comunidad. Entonces, aquí este encuentro para la construcción de esta vida colectiva, de verdad hemos perdido la empatía de conocernos entre las personas. Y como bien apuntaba anteriormente David con el concepto de responsabilidad social, no podemos tener organizaciones socialmente responsables si nosotros no somos responsables de la seguridad y de todo lo que esto implica en nuestras relaciones y nuestra interacción. La seguridad, y no solo la seguridad pública, la prevención también, mucho se habla de la prevención, que tiene que ser transversal, etcétera. Escuchamos estos conceptos, tiene que ser, ¿de qué forma? No tiene que ser de otra más que pensando, sí, en mi derecho, pero también en mi obligación y respetando a los demás. Entonces, tendremos que hacer el análisis más a profundidad en ese tenor de que hemos dejado de ser empáticos, de que no nos damos el tiempo para reconocernos, para conocernos. Y bueno, a mí me da mucha tristeza ver hoy en México, en los medios de comunicación, cómo se informa de los ataques al personal
del sector salud, enfermeras, médicos, por el temor. Y la metodología CEPTED trabaja mucho con esta percepción de temor, que ahorita platicaremos un poquito más adelante. Si nuestra vida diaria la hacemos en este escenario particular que tenemos, no nada más es el aspecto físico, como se ha trabajado CEPTED de primera y segunda generación, que muchos de ustedes ya conocen, dentro de las capacitaciones les han dado para el espacio defendible, la seguridad física de instalaciones, etcétera. Va más allá. El elemento principal de esta metodología es el nativo experto. Y todos somos nativos expertos del espacio en donde vivimos, habitamos, usamos, trabajamos, nos divertimos. ¿Por qué? Porque este espacio también condiciona nuestra forma de vida. Yo un día platicaba con un compañero maestro mío, arquitecto, y platicando con él me decía que cuál consideraba yo que fuera una de las profesiones más sociales. Y curiosamente, al hacer la reflexión, yo provengo de una facultad de ciencias sociales, yo soy comunicóloga de profesión. Curiosamente es la arquitectura, porque la arquitectura piensa en cómo dar una calidad digna de vida a las personas. Y se nos olvida esta parte. De ahí la importancia de lo que hemos venido trabajando con nuestras experiencias en CEPTED. Y en este derecho a la ciudad y el crecimiento de las ciudades, desafortunadamente llegamos a la desigualdad, ¿no? Esta imagen es tomada de la zona de Santa Fe en la Ciudad de México, y por un lado vamos a tener los grandes corporativos y las grandes conjuntos habitacionales, y por otro lado vamos a tener estas barrancas con una desigualdad impresionante. Desde aquí hay una violencia visual. Y no estamos siendo empáticos, ni tienen todos los servicios, ni las vialidades, ni el tránsito. Es lo que nos da esta calidad de vida. No tiene que ver muchas veces nada más con el aspecto económico, sino también tiene que ver con la satisfacción y tiene que ver con la habitabilidad. No porque sean zonas de menores recursos económicos, no pueden ser unas zonas dignas, tener una vivienda, los servicios que nos permita tener esa calidad de vida como seres humanos que somos. Y también nosotros venimos trabajando desde CEPTED precisamente con la nueva agenda urbana, que mucho va con el pacto del que hablaba David del año 2000, esta agenda urbana. Nueva agenda urbana es del 2016, se firma en Quito, y representa el ideal común para lograr un futuro mejor y sobre todo también de lo que hablaban, sostenibilidad. Tenemos que ser sustentables, pero tenemos que llegar a la sostenibilidad. ¿Para qué? Para que todas las personas gocemos de igualdad de derechos, acceso a beneficios y oportunidades que las ciudades pueden ofrecer. Si se fijan, dentro de lo que es la base de la agenda urbana, no está hablando de edificios ni estructuras, qué características tiene que tener, sino es cómo las personas nos tenemos que sentir, cómo tenemos que reconciliarnos socialmente con diferentes sectores de diferentes profesiones. Muy tristemente, los profesionales de la seguridad pública, al menos en México, la verdad es que son muy lastimados. Y en este ser lastimados son discriminados las mismas familias. Aquí la OSD, les muestro este esquema donde también nos habla y va de la mano con la agenda urbana y con estos objetivos del milenio, de hablar del bienestar, que es una cuestión subjetiva, que es de satisfacción. Tenemos la seguridad personal, medio ambiente, compromiso cívico, la comunidad, la educación y las competencias, como el estándar que también nos presentaba David, el empleo y la remuneración, por otro lado, ingresos y patrimonio financiero, la vivienda, el balance de vida y trabajo, y sobre todo el tiempo libre, con la esperanza de vida que tenemos. Y hay un aspecto que me llama mucho la atención, que es la salud percibida. Yo creo que hasta estos momentos que estamos en un aislamiento social y que tenemos espacios de reflexión y hasta nos permitimos deprimirnos en ocasiones, es cuando tenemos en ese momento poder analizar, tenemos los indicadores y la información para poder analizar qué tan importante es la salud como colectivo, como sociedad.
nos preocupamos por la nuestra, pero tenemos ese temor, por eso les hablaba yo de que veía en medios de comunicación cómo han sido agredidos el personal de médico, enfermeras y demás en México, cuando en otros países se les reconoce su labor. Entonces, si queremos tener una buena salud pública, tenemos que pensar en una salud social y hacer lo que nos toca a cada uno. Entonces, en esta parte, ¿qué es CEPTED? Porque algunos ya lo deben de conocer, pero bueno, la parte de CEPTED, su definición de primera y segunda generación es conjunto de estrategias de aplicación práctica, de prevención del crimen, que buscan reducir las oportunidades de cometer delitos, así como reducir el temor de la comunidad, aumentando la cohesión comunitaria. Entonces, estamos transitando, como les decía, en la segunda generación. La participación comunitaria es el elemento más importante y es con lo que hemos venido construyendo esta parte. Entonces, la prevención es transversal, pero bueno, tenemos que pensar que la prevención como base de la parte de política pública, que tampoco le tenemos que dejar toda la carga nada más al gobierno, sino las políticas públicas se deben de construir con los ciudadanos, ¿no? Nos permite considerar esta parte para poder hacer los planes, los programas con visión humana. Si queremos transitar hacia un modelo de seguridad humana, tenemos que participar. Y la verdad es que, como les decía, somos muy egoístas, nadie quiere dar su tiempo para desde analizar, tener reuniones, y pocas veces muchas personas están en favor de quererlo hacer dentro de sus colonias, fraccionamientos, condominios. Ay, no es la reunión de vecinos, no, gracias, ay, me informarán. Entonces tenemos ese gran reto. CEPTED de tercera generación se está basando en el concepto de habitabilidad. Y además toma en cuenta la pirámide de Maslow, que tiene que ver con las necesidades humanas, la autorrealización, reconocimiento, afiliación, ¿no? La misma seguridad y la fisiología. Es decir, todos estos satisfactores que va desde lo emocional, ¿no? Y también las cuestiones de salud, las físicas, y también van de la mano, por supuesto, aquellas cuestiones que son patrimoniales, bienes, etcétera. Sin embargo, la recompensa emocional es la más importante. De ahí que por eso trabajamos con las necesidades de las zonas, de las personas, qué es lo que requieren, porque pocas veces se nos pregunta. ¿Por dónde podemos empezar? Bueno, pues tenemos que trabajar, como les decía, con estas demandas ciudadanas, generando, ojo, identidad y pertenencia para lograr la cohesión social. El hablar de un censo estratégico para evaluar el uso y recuperar los espacios públicos tiene que ver desde cuántas personas habitan las colonias, de qué edades son, tenemos suficientes o no el mobiliario urbano, los servicios de salud, servicios públicos, y qué hacemos nosotros para mantener desde limpia esta zona, no nada más mi banqueta, mi casa y se acabó, sino esta convivencia. Y además, tener una convivencia sana desde el punto de vista de cómo me relaciono con mis vecinos, cómo me relaciono con el que vive al lado, me conocen, no me conocen, cómo nos estamos relacionando socialmente para ayudarnos y protegernos. Y esto también, si lo llevamos a las empresas, como les decía, es un antes y un después de este COVID-19, y lo que venga, vamos a cohabitar con él de aquí en adelante, es cómo vamos a ingresar nuevamente a nuestras instalaciones, cuál va a ser nuestra área de trabajo, cómo nos vamos a reencontrar socialmente. De verdad nos vamos a quedar con las mismas formas en que nos venimos relacionando y venimos trabajando entre nosotros, o bien vamos a darle valor a otras cosas. Alinear las políticas públicas en materia de prevención y seguridad, lo que les decía, si es bien esta visión transversal, no dejemos toda la carga al gobierno, y que tampoco tiene que ser la pura carga de la ciudadanía. El gobierno
sin la sociedad no puede avanzar y viceversa. Necesitamos de este pacto solidario, social, de lo individual, pero también por las empresas. Como decían, no tienes que ser la gran empresa, ¿no? Eres un consultor, digo, desde lo fiscal nos consideran a las personas físicas con actividad empresarial, nos consideran una empresa, literal. Entonces, ¿por qué no poner en perspectiva nuestra visión, nuestros valores, hacer un FODA, literal, de reconstrucción de relaciones sociales para poder llegar a mejores acuerdos sociales? Aquí les comparto este esquema con el que me voy a permitir ir cerrando, que tiene que ver con el desarrollo institucional para un buen gobierno, desarrollo ambiental sostenible, tienen todas sus variables, el desarrollo económico sostenible y el desarrollo social incluyente. Creo que todos queremos aspirar a tener ciudades sanas, sociales, incluyentes, sostenibles, pero sobre todo humanas. Perdón que lo reitere, pero hemos perdido ese sentimiento y esa empatía. No tenemos la identidad de la colonia, del barrio, como anteriormente nuestros padres, nuestros abuelos lo tenían. Y este esquema lo que nos permite ver es cómo se van dando las gestiones, incluye la innovación, se incluyen diferentes sectores, más bien se incluyen todos, donde vemos también que tenemos que buscar el fin de la pobreza, como están en los objetivos del milenio, tener acciones para el cambio climático y educación ambiental. Vemos en redes sociales cómo llega la información de que están regresando ballenas a ciertos lugares donde ya no había, cómo se va limpiando, ¿no? Tenemos que dejar de ser el principal factor de afectación al mundo y entre nosotros. Mi invitación realmente es a que pensemos en este derecho que tenemos y qué obligación tenemos para el uso de la ciudad, ¿sí? Y a que reconstruyamos, sí, nuestras relaciones como sociedad para tratar de vivir, convivir, para no solamente sobrevivir sobre este esquema social que hoy vivimos y que nos vino a romper el paradigma de nuestras relaciones. Hagamos también uso de estas nuevas tecnologías para reducir las brechas sociales a través de también reducir la brecha digital. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mercedes. Bueno, están entrando preguntas, están entrando comentarios. Como yo les dije al inicio, este era un webinar de mucha sensibilidad. Queríamos compartir ese lado de cómo vemos realmente el cambio, cómo vemos, y bien lo decía Mercedes, bueno, y todos en realidad, en qué momento perdimos ese camino, porque si retrocedemos unos años atrás, éramos seres muy sociales, ¿no? Siempre sabíamos quién estaba a nuestro lado, siempre estábamos preocupados del otro, y no sé en qué momento nos desviamos y perdimos el rumbo. Esta situación, la que estamos viviendo actualmente, esta coyuntura, nos hace pensar y reflexionar sobre quiénes queremos ser. Y realmente, si abonamos a leer muchísimo, y hace unos años leía un libro, me parece que fue Stephen Covey, donde decía que la próxima era la era de la sabiduría. Creo que es un momento de realmente qué es lo que nosotros podemos sumar. A veces vemos muy alejados todo lo que ha comentado ahorita Mercedes, como que eso lo tiene que hacer otras personas, que esta es responsabilidad de X o Y o Y, y no lo vemos como parte de ese sistema, como parte de... Entonces, creo que la reflexión que dejo ahora para dar el segundo paso es nosotros, dentro de lo que podamos hacer, quiénes tenemos que ser y qué podemos hacer para sumar y para aportar a la sociedad, ¿no? Ese es el gran reto que tenemos, y creo que con todo lo que cada uno ha explicado y ha comentado desde su propia experiencia y su visión, cuál es nosotros en el rubro en el que estamos, la seguridad, y lo venimos diciendo en los últimos, en varios en realidad, ¿no? Que va a cumplir un rol protagónico, pero no ese rol de la seguridad hard, dura, no, sino es, o sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer? O sea, ahorita, en este momento, el trabajo que está haciendo la seguridad para todo lo que estamos viviendo es un trabajo extraordinario, y realmente hay que darle valor, y
aplaudo lo que al inicio decía Miguel Ángel cuando él reconoció todo este estupendo trabajo que están haciendo y sin ella no vamos a poder, no hubiera podido ser, o sea, avanzar y trabajar, ¿no? Bueno, voy a leer algunas preguntas del ¿cómo se llama? Del webinar. Bueno, hay bastantes comentarios, hay preguntas, hay de todo. Y vamos a dar una segunda ronda al panel. ¡Wow! Bueno, más estoy leyendo. Bastantes felicitaciones, de verdad que muchísimas gracias. Bueno, acá hay una pregunta que tiene que ver con responsabilidad social y, bueno, en todo caso sería para David, justamente acá lo está mencionando, dice que si la ISO 14001 también tiene un buen encaje en la responsabilidad social. Bueno, a fin de cuentas, todas las normas que convergen con todos estos esfuerzos, claro que tienen que ver. Yo creo que todos, y me podrán hablar de algunas otras, yo creo que todo tiene que ver. Aquí yo creo que lo más importante es cómo podemos nosotros socializar esos problemas, reconociendo que desde la sociedad misma podemos aportar a esto. Miren, por ejemplo, ahorita, por hacer una analogía con lo que está pasando, porque también la violencia, en este caso, la inseguridad que estamos viviendo y los índices de violencia, pues también están en niveles epidémicos, ¿no? O sea, decía la Organización Mundial de la Salud que todos los niveles superiores a 10 asesinatos, si por cada 100,000 habitantes ya se consideran como epidémicos. Bueno, nada más y nada menos que en Latinoamérica andamos en promedio con el 17%, o sea, con 17, perdón, homicidios por cada 100,000 habitantes. Entonces, estamos en esa epidemia. ¿Y qué hemos hecho? No hemos hecho nada, realmente. O sea, ¿cómo es posible que tengamos la zona, la región donde únicamente vive el 13% de la población mundial y tengamos el 42% de los homicidios? ¿Qué está pasando en esta epidemia? Y entonces, de la misma manera en la que la epidemia presenta estas cuestiones de agrupación, de propagación y de transmisión, en este caso del virus, lo mismo pasa con la violencia. Entonces tenemos que ir a intervenir para poder aislar a estas personas que están ocasionando esos entornos, que no son ya entornos allá afuera, sino desde la misma familia. Estamos nosotros creando niños, personas violentas, no sé, las familias se preocupan mucho por todos los factores adversos en el entorno, pero no nos estamos preocupando porque nuestros hijos se conviertan en un factor adverso para ese entorno. Entonces, lo soltamos y, claro, ¿quién puede pagar la seguridad? ¿Quién puede pagar el carro blindado? ¿Quién puede pagar todo lo que se puede pagar? Porque el problema, a fin de cuentas, es de que de ser una economía de mercado, nos convertimos en una sociedad de consumo, en la cual todo está a la venta, desde nuestra salud, desde nuestra educación y ahora hasta la seguridad. Entonces, tenemos que romper con eso. Y, por ejemplo, a mí, cuando me invitan a las empresas, a las grandes empresas, a darles una plática, me dicen, vamos a dar una plática para los altos ejecutivos. Yo le digo, ¿qué tienen los altos ejecutivos que no tenga doña Lupita, la que hace el aseo? Invítala, rompamos el paradigma y no les vengamos a hablar nada más de la seguridad de las rejas de la empresa para adentro. Vamos a hablar de lo que está pasando allá afuera. Ya dejemos únicamente de pensar en ese entorno del cual es uno responsable, sino hay que hacerse corresponsable de todo lo que está pasando allá afuera. Muchas gracias, David. Oye, una cantidad de preguntas. Bueno, acá dice, esta va para todos, para quien quiera responder. Dice, bueno, está agradeciendo, ¿cómo podemos balancear estos sentimientos psicológicos negativos y depresión por la labor diaria que se realiza en las empresas de seguridad? Hay una segunda pregunta que nos voy a dejar acá, innovación social, ¿cómo nos podemos aplicar a la seguridad con los principios y los valores? ¿Y cómo se puede aplicar de buena forma un FODA que se, en este tiempo de cuarentena, que para nuestros colaboradores pueden estar en el 100% en el desempeño de sus funciones? Quizás, Miguel Ángel, ¿tú podrías comentar al respecto? Sí, creo que lo primero que tenemos que entender es que somos uno solo. Desde el vigilador que está en la puerta hasta el gerente
más alto y encumbrado de la compañía es uno solo. De esa manera, sintiéndonos mancomunados, sintiéndonos hermanados y teniendo a nuestra disposición los medios, y no es sentirnos vigilados, sino acompañados, es la forma de salir de esta apesadumbrada complexión en la cual nos hemos metido con el coronavirus. Todos los días, casi todas las ciudades del mundo se aplaude a los médicos. Tenemos que entender que ese aplauso hacia los médicos también es hacia los hombres de la seguridad privada que están organizando, que están poniendo orden en los distintos hospitales, en las distintas clínicas, en los distintos sanatorios. También sabemos que ese aplauso de la gente que nos va a eliminar toda esta cuestión de morriñas que nos da el trabajo que tenemos que hacer, el aplauso también está para nosotros, que organizamos las colas, las filas, los altavoces en los bancos, en los medios de cobro. La gente sabe que estamos en la primera línea. Esos aplausos también son para ellos. Eso levanta el ánimo, eso nos permite volver a trabajar al día siguiente. Eso nos permite, aunque con algunas carencias todavía, afrontar la delicadeza del COVID-19. ¿Sí? Es simplemente eso. Gracias. Gracias. A ver, yo los voy a dejar un minuto, los tengo que dejar. Hay un acontecimiento que necesita mi presencia. Es un acontecimiento en un centro médico que necesita mi presencia. Como analista forense debo estar allí. Me tengo que retirar. Les pido muchísimas gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias. Grande. Abrazo. Y mucha contención para todos. Muy amable. Sí, gracias. Ya tenemos para unos 15 minutos más, que es lo que hemos más o menos programado. Esta pregunta va para Mercedes. Dice, a ver. No, va para los tres, quien gusta, ¿no? Creo que debemos alejarnos, ¿qué hacer frente al nuevo paradigma? ¿A qué hacer? Wow, se me han mezclado las preguntas. Me van a disculpar, pero acá. Espera un segundo. Yo también ya me tengo que ir. Bueno, nada, entonces vamos a ver. Para que conteste todo, ¿no? No, vamos a hacer, entonces vamos a cerrar las conclusiones, porque hay preguntas y demasiadas. Milagros, nada más. Aquí rápidamente decían de, bueno, ¿qué debemos de hacer en la pregunta anterior en la cuestión del FODA? ¿No? Una. Y dos, ¿cómo pueden canalizar pues las cuestiones? La base está en tener un buen también, nos hemos olvidado de esa parte, un buen modelo de comunicación que sea asertivo. Por eso yo hablaba de la reconstrucción de las relaciones y se basa en la comunicación, saber escuchar al otro y ser empáticos. Hay diferentes formas de hacer este FODA. Tenemos que replantear también cuáles son las fortalezas y los retos a los que tanto las personas de las empresas de seguridad privada y demás tienen que reconstruir algún protocolo con alguna necesidad que ya va a ser distinta por el uso y manejo de las instalaciones, desde la entrada, ciertos tipos de arcos, qué proceso, ¿no? Se va a poner, si siempre va a haber el gel o no, que haya esa campaña de concientización social de también los hábitos de limpieza, que suena triste, pero es verdad que muchas personas, si entran al baño, salen corriendo, no se lavan las manos, entran a algún lugar, no tienen la delicadeza de cuidarse hasta para estornudar, ¿no? Y lo vemos en las redes sociales y se nos hace de lo más lógico, pero a veces no recapacitamos y reflexionamos en eso. Y que como equipos de trabajo realmente hagan sesiones, ¿no? De escucha y de que vayan precisamente desfogando parte de lo que sienten, ¿no? Aquí mucho va a depender también de los líderes y de las cabezas de estas organizaciones para con sus trabajadores, por ejemplo, en seguridad privada, en decir cómo te sientes, porque además estás lidiando con el mal humor, la depresión y demás de las personas a las que les dan el servicio.
Gracias, Mercedes. Tus conclusiones, David. Pero yo tengo ahí 5 conclusiones muy puntuales, que sería, bueno, 1, reconocer que el cambio paradigmático nos cambia todo y nos cambia a todos. Entonces, vamos a encontrar, como ahorita ya lo estamos viviendo, nuevas formas de trabajar, de comunicarnos, y aquí lo importante es poder discernir entre todo lo malo que pueda llegar en cualquier ámbito a lo que es, de alguna manera, lo esencialmente bueno. ¿Sí? Porque de repente divagamos en el Internet, en todos estos medios, con una serie de cosas que a lo mejor nos entretienen, otras nada más nos distraen, pero no nos forman. Entonces tenemos que ocuparnos en reconocer qué es lo que realmente nos está formando, que no nos deforme, y sobre todo ser muy conscientes de lo que estamos dejando a nuestros hijos hacer en este tipo de medios. Entonces es muy importante eso. 2, dejar de pensar como comerciantes y hacerlo ahora como empresarios. Es decir, la gente ya no tiene que pensar nada más en términos cuantitativos, sino ahora en términos cualitativos, con esa visión de largo plazo que tiene un empresario y que además son el largo plazo lo que nos va a sacar adelante en todos los temas de seguridad y bajo esta filosofía de responsabilidad social empresarial. Vamos a hacer negocios, todos necesitamos hacer negocios, sí, pero no es lo mismo un negocio que únicamente lucre y que te venda a lo mejor a alguien cosas muy baratas y no le importa la calidad ni nada de su cliente, a que puedan venir cosas a un precio correcto, que además tengan todas estas bondades, estos beneficios adicionales. Entender, 3, que la responsabilidad social empresarial no es una estrategia de seguridad, sino es una herramienta para tener un mejor negocio y que la podemos aprender a utilizar y que la podemos utilizar. Hoy, por ejemplo, esto que estamos haciendo ahorita, antes hubiera sido una locura, había que tener unas cámaras especiales, unas conexiones satelitales, era una locura. Hoy lo tenemos gratis, hoy los videos, todo lo que sabemos que existe, antes era mucho lo que costaba. Ahora ya, esta inmediatez, esta comunicación, el chiste es crear realmente contenido que genere valor. 4, asumirse ya no como agentes de seguridad, sino como agentes de cambio y de cambio social, que es muy importante, ¿sí? De nada sirve que estén únicamente dedicados a salvaguardar a unos cuantos cuando el resto, la gran mayoría, está en condiciones adversas. Y 5, tenemos que colaborar, tenemos que trabajar en equipo. La seguridad hay que entender que es una construcción continua que demanda la participativa de todas las personas, autoridades, ciudadanos, empresas y especialistas en seguridad. Entonces, tenemos que colaborar, tenemos que aprender a trabajar en equipo y eso es lo que algunos locos, como decíamos el otro día que conversábamos, ahí estamos. Nos ha costado, a mí me ha costado de alguna manera mucho trabajo. No saben cuando viene un loco que no es un especialista en seguridad a meterse en el mundo de la gente de seguridad. Te ven como, pues, ¿qué viene a hacer si no es ni policía, ni militar, o no ha tenido todos los cursos y las condecoraciones, pero te propones empezar a comunicar y simple, sencillamente, con una pluma, con un papel, con una computadora, puedes generar grandes cosas de comunicación y pues ahí estamos y para mí es un honor realmente poder estar aquí con todos ustedes. Bueno, creo que ustedes han dicho todo. No, a veces queremos como que parametrar y encontrarle una explicación en papel o en teórica a las cosas y realmente simplemente utilizar todas esas habilidades, ese ser que tenemos, ¿no? Para ver cómo aportamos y sumamos y tratamos de ser y de ayudar y de aportar al resto. Eso es todo, es así de sencillo, ¿no? Sino que a veces uno bueno, ¿cuántas veces me miran y me dicen, ¿dónde está tu túnica, tus sandalias y tu lunar en la frente? ¿Qué estás hablando? Pero es así de sencillo. Son las habilidades que nosotros tenemos, ese potencial que somos como personas, que simplemente ponerlo al servicio del resto, obviamente, trabajar para nosotros y trabajar para los demás. Escuchar, hemos hablado acá de escucha activa, de empatía, de colaboración. O sea, son cosas que no se tienen que aprender, son cosas que cada uno le nace y las va desarrollando. Y es nada más, es así de simple. Así que yo les agradezco, bueno, dale, David. Déjame robarte antes de la conclusión de Mercy. Miren, por ejemplo, cuando yo empiezo a difundir, ya todos conocen algunos, bueno, el manual de seguridad, me empiezan a pedir pláticas. Ven a darnos una conversación, una plática de seguridad. Y pues
hasta pena me daba, porque yo no daba pláticas de seguridad, pero les dije, aquí ya conozco a los especialistas, los que quieras, contacto con ellos. No, usted, le acabamos de pedir tantos libros, vénganos a dar una plática. Pues ahí fui a hacer el ridículo en las primeras organizaciones y bueno, después de ahí me fui a ver pláticas de seguridad. Nos fuimos a ver 50 por lo menos pláticas de seguridad y llegamos a la conclusión de que nos daban pláticas de seguridad, al menos en México, prácticamente 2 personas. La policía, que llegaba, pues, un policía, una persona muy bien uniformada, muy bien hablada, hacen unos sociodramas buenísimos, sacan armas, todo, pero la gente no le cree porque la gente no confía en la policía en México. Y por el otro lado llegaban estos colegas, amigos, ahora algunos, pues que venden sistemas, cámaras, micrófonos, autos blindados, toda la parafernalia que sabemos que existe. Y estos amigos, por menos que quieran, hacían sus pláticas muy persuasivas, infunden el miedo para que al final la gente le compre la cosa. Yo llegué y dije, a ver, y de veras, veíamos unas pláticas donde decía la gente, señores, la siguiente lámina es a discreción, pero es lo que está sucediendo en nuestro país. Sopas colgados, decapitados, y decíamos, ¿qué es esto? ¿Cómo están enseñando a la gente con esto? Yo senté a una antropóloga social, a una psicóloga y a un sociólogo, les dije, oigan, tenemos que hacer algo que motive a la gente a aprender. Y ahí rompimos, por ejemplo, un paradigma. Encontramos que no utilizando el temor, sino el humor, logramos que la gente aprendiera. Entonces, satirizamos esas conductas imprudentes en las cuales la gente incurre en su día a día, la gente se ve reflejada en esa sátira, se ríe, se entretiene y mandas el mensaje de seguridad. Y rompimos el paradigma y eso nos ha permitido entrar, no saben en cuántas organizaciones hemos impactado con esta campaña por un futuro más seguro a más de 3 millones de personas. Entonces, yo los invito a que piensen fuera de la caja, que sí se asistan de cosas como las que trae, por ejemplo, Mercedes, que trae toda una tecnología basada en un modelo que funciona en otros países del primer mundo, y que veamos cómo nosotros vamos digiriendo todo eso, que lo adoptemos y lo adaptamos para nuestros países y que lo llevemos a cabo, porque tenemos que romper esos paradigmas, tenemos que humanizarnos, tenemos que tomar conciencia y tenemos que ser sociales. Ojalá. Muy bien. ¿Quieres decir algo más, Mercy? Sí, pues para concluir, nada más. Bueno, desde la perspectiva de nuestra metodología y con la experiencia que tenemos, ¿qué es lo que hemos logrado y hacia dónde nos podemos encaminar? Una, que hay territorios que les hemos denominado territorios de paz y que a la gente le ha quedado muy en claro cuál es su rol, que es el tener el derecho, sí, a un hábitat que les facilite este tejido social, este reencuentro de relaciones, y la obligación que también tiene, todo derecho tiene una obligación, la obligación que tienen de trabajar en conjunto, como bien decía David, tenemos que vernos como un equipo, no ser egoístas, y sobre todo a sentirnos parte de la ciudad, sentirnos parte de ese territorio, de esa colonia, no nada más porque ahí está mi casa o no nada más porque ahí está mi empresa, sino realmente hacer parte, porque con la suma de lo que hagamos por colonia, por barrio, por territorio, esto se multiplica, que es lo que se ha hecho en otros países con la metodología, pensando en este vivir dignamente, porque tenemos un derecho a la convivencia. No lo vemos así, pues convivimos con los que conocemos, pero ¿por qué no convivir y acercarnos con los que no conocemos del todo, ¿no? Entonces, todas las profesiones debemos de considerar que aunque tenemos ciencias sociales y ciencias matemáticas y nos podemos ir por categorías, todas las profesiones son humanas. Si deshumanizamos cuando se piensa solo en la técnica, y no en todas las personas, es la técnica y la tecnología de cualquier tiempo está pensada en el uso de las personas. Entonces, yo sí los invito a que convivamos y sobre todo a que eliminemos la peor de las violencias, que es la indiferencia hacia el otro. Entonces, con esto cerraría yo para que tengamos estas ciudades y nos demos la oportunidad de reconciliarnos entre todos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a los panelistas que nos han acompañado el día de hoy y a todos los que acá están presentes. Eso es la seguridad, desde ahí parte. Después,
hay estrategias, pongan todo lo demás, pero desde ahí parte, desde esa sensibilidad, desde ese humanizarla. Desde ahí va a cambiar. Si no, miren, llevamos 30 años o X años y siguen los robos, siguen los fraudes, o sea, sí, no ha cambiado. Entonces, algo no está funcionando. Algo tenemos que cambiar, ¿no? Bueno, gracias. Hasta una próxima oportunidad. David, mil gracias. Merci, mil gracias. Bueno, ya se fue Miguel Ángel, pero ahorita lo voy a escribir. Así que, gracias a todos los que nos acompañaron. Un gran abrazo. Hasta luego. Hasta la próxima oportunidad. Hasta luego.